El caballo negro. Cuando yo era niño, prácticamente toda mi infancia la viví en el campo. Era un estilo de vida muy bonito y tranquilo. Jugaba en los potreros, corría por todos lados y la inseguridad en ese sitio prácticamente no existía. Viví en un pueblo, por decirlo así, a las orillas de la ciudad. En aquellos tiempos, casi no había casas en el lugar donde yo vivía. Las viviendas estaban separadas aproximadamente entre 100 y 200 metros una de otra. No había calles pavimentadas, ninguna. Todo se componía por caminos de tierra que se iban formando por las constantes pisadas de las personas que terminaban por desaparecer el pasto y formar dichos caminos. A pesar que teníamos luz eléctrica, el alumbrado público era casi inexistente, ya que al ser una zona rural y muy poco poblada, quizá la alcaldía no tenía en sus prioridades la urbanización a corto plazo para esa zona en específico. Yo llegué a vivir a ese lugar después de cumplir los 3 años de edad. Mi padre con esfuerzo construyó una casita muy humilde, en lo que ahorraba para comenzar a levantar una casa de material, cosa que haría unos pocos años después. No tardé en acostumbrarme a la vida tranquila del campo. La gente ahí era muy amable y dadivosa. Como comentaba antes, casi no había maldad o inseguridad. Fui muy feliz mientras vivía en ese lugar. Las personas más pudientes tenían grandes extensiones de terreno que separaban de los de otras personas mediante simples trancas con alambre de púas. Los pocos niños que había en ese entonces podíamos brincar de cerca en cerca y jugar por todos lados sin problema alguno. Había terrenos con árboles de guayaba, otros con flores muy bonitas y algunos otros con plantas de anís que con gusto arrancábamos y los masticábamos degustando el rico sabor que brotaba de ellas. Algunos terrenos tenían animales como vacas, borregos o caballos que se la pasaban pastando la mayor parte del día. A veces los dueños de esos animales los pasaban de un terreno a otro y pasaban caminando frente a mi casa. A mí no me daban miedo esos animales en sí. Sin embargo, verlos en mucha cantidad sí me inquietaba de cierto modo, ya que yo al ser un niño de entre 4 y 5 años, y ver pasando frente a mi puerta a muchos animales de gran tamaño sí me ponía nervioso en cierto grado. En ciertas ocasiones, algún caballo, alguna vaca, toro o borrego se escapaban de sus corrales y terminaban pastando en el terreno de mi papá. Pero como les repito, ver a uno solo de esos animales no me provocaba miedo como tal, por lo que no les ponía tanta atención y únicamente me limitaba a ignorarlos y me ponía a hacer mis tareas, jugar o ver televisión. Debo reconocer que en los casi 10 años que viví en ese lugar, casi nunca me sucedió algo paranormal, o algún susto que me haya llevado en cuestión de fantasmas, apariciones o cualquiera de esas cosas. Y digo casi porque una vez me sucedió algo que sé que fue real, porque mis propios padres me lo confirmaron y fueron testigos de esa experiencia. Al no ser un lugar urbanizado, la mayor parte de la gente se despertaba muy temprano y se dormían como máximo entre 9 y 10 de la noche. Y, por lo tanto, si uno salía pasada esa hora, todo estaba inmensamente oscuro, y a menos que tuvieras una lámpara o algún otro objeto con el cual alumbrarte, ya que en esos tiempos no existían los celulares, tenías que caminar con la única luz que brindaban la luna y las estrellas. Por ejemplo, las tiendas estaban muy lejos, al igual que las carnicerías o las panaderías o cualquier otro servicio que tuviera que ver con la compra de alimentos u otras cosas. Por lo que uno tenía que planear bien qué iba a necesitar a lo largo del día, ya que si uno se acordaba muy tarde, tenía que lidiar con el regreso a la casa bajo una oscuridad casi total. El transporte también era muy escaso. Solo había 2 camiones, urbanos o peceros, como se les conoce en otros lugares, que tenían su ruta que pasaba por la única calle principal que tenía el pueblo. Así que si no estabas en la parada de autobús a la hora correcta, no te quedaba más que esperar entre 30 minutos o hasta 1 hora para que pasara el siguiente,
O, la otra alternativa, era caminar aproximadamente media hora hasta llegar a la terminal de camiones que estaba ya en la zona urbanizada de la ciudad. En algunas ocasiones me tocó salir a comprar algunas cosas que me dejaba encargado mi mamá para la cena. Yo ya iba tarde, como eso de las 6 p.m., hora en la que ya comenzaba a oscurecer. Entonces me iba corriendo y regresaba de la misma manera, y aún así me tardaba más de 30 minutos, y la noche me atrapaba en el camino de vuelta a casa. Me daba miedo, pero mentiría si dijera que alguna vez me pasó algo que atentara mi seguridad o cosas por el estilo. Pero llegó aquella noche. Yo tenía entre 4 y 5 años. Nuestra casita era una sola pieza, de unos 4 por 3 metros aproximadamente. Estaba hecha de lámina de cartón con algunas tablas, por lo que no existían ni recámaras, ni sala, ni comedor, ni cocina. Todo eso se encontraba en esa misma pieza. Dormíamos en una litera, mis papás en la cama de abajo y yo en la de arriba. El baño se encontraba fuera de la casa, estaba retirado, al menos yo de niño lo veía así. Unos 15 metros hacia arriba de la casa, ya que el terreno estaba desnivelado. Pero como era el campo y yo era un niño, por las noches el baño podía ser cualquier lugar fuera de la casa, ya que me daba miedo la oscuridad. Esa noche, lo mismo pudieron ser las 11 de la noche como las 3 de la madrugada, yo me desperté porque me dieron ganas de hacer del uno, como se le dice a orinar. Me bajé de mi cama y como cualquier otra noche que me daban ganas de ir al baño, me salí de la casa para hacer mis necesidades. Cuando quería hacer del uno, solía salir hasta la esquina izquierda de la casa y ahí hacerlo. Aquella ocasión fue como siempre. Salí y comencé a orinar. Pero cuando levanté la cabeza hacia la parte trasera de la casa, lo vi. Era un caballo color negro, grande, muy grande, y negro, muy negro, más negro que aquella noche. Mi primera reacción fue quedarme pasmado, sin reacción. No sé si comencé a orinar por mi necesidad o por el miedo de haber visto aquella bestia. Yo en ese instante reaccioné, y lo primero que quise fue no hacer nada de ruido para que no se diera cuenta que yo estaba ahí, que lo había visto, que me había dado cuenta de su presencia. Traté de terminar de hacer del uno lo más rápido posible para poder meterme a mi casa. Estaba muy asustado, y justo cuando terminé e iba a subirme mi pantalón para echar el primer paso, levantó su cabeza y volteó hacia mí. Antes de continuar con mi relato, solo les pido que se imaginen la escena. Un niño pequeño saliendo afuera de su casa en completa oscuridad, a quién sabe a qué hora de la noche, y se encuentra con un animal tan grande que está a escasos 3 metros de distancia. ¿Cómo se hubieran sentido? No olvidaré la mirada de aquel caballo. Era una mirada muy pesada. No era una mirada normal de un animal. Algo tenía esa mirada. Ambos nos quedamos unos segundos mirándonos el uno al otro, y en ese instante, el caballo movió sus patas en dirección mía. Y es a partir de ahí cuando mis recuerdos me traicionan. Todo se volvió confuso. No recuerdo qué sucedió después. Mi lógica de adulto me dice que por mucho que el caballo hubiera comenzado a correr inmediatamente, no hubiera podido alcanzarme, porque yo estaba literal a menos de 2 metros de la puerta de mi casa y corriendo, aun siendo niño, yo podía ganarle y meterme a mi casa y cerrar la puerta y ponerme a salvo. Mi lógica de adulto me dice que no podía haber manera que me hubiera alcanzado. Pero aquí es donde se pone extraña la historia. ¿Recuerdan que les dije que mis padres fueron testigos que esa historia fue real? Bueno, pasó el tiempo hasta que un día, cuando yo ya era un poco más grande, ellos hablaron conmigo. Me preguntaron qué había pasado esa noche. Cuando lo hicieron, me dijeron que yo les respondí que salía a hacer del baño y que me asusté al ver un caballo negro muy raro y que terminé y me metí rápido a la casa. Sin embargo, ellos me dijeron otra cosa.
Me dijeron que se despertaron cuando yo me bajé de mi cama y escucharon cómo salí de la casa y pensaron que salí al baño. Ellos siempre me han amado mucho y me cuidaban aún más, ya que uno de adulto sabe los riesgos que puede correr un niño. Y a pesar que, como les comenté, aquel sitio era muy seguro y durante todos los años que vivimos allí no nos pasaron muchas cosas malas como tal, siempre estuvieron al pendiente de mí en la medida de sus posibilidades. Me contaron que al pasar unos minutos se les hizo extraño que yo no volviera a la casa, que ya me había tardado más de la cuenta, que ya era demasiado tiempo para seguir fuera de la casa, pero que escuchaban ruidos. Entonces se levantaron los dos de su cama y salieron fuera de la casa a buscarme. Y grande fue su sorpresa al verme corriendo, dando vueltas alrededor de la casa. Dicen que cuando pasé junto a la puerta pensaron que iba a meterme, pero que me seguí derecho para seguir corriendo alrededor de la casita. Cada uno tomó para direcciones contrarias para poder agarrarme. Si uno no me alcanzaba, el otro me encontraría en el sentido contrario. Y cuando uno de los dos pudo agarrarme, dicen que yo estaba llorando y que me preguntaron qué me había pasado. Pero yo ya no contesté nada. Solo seguía llorando y los abracé muy fuerte. Me metieron a la casa y me acostaron, y se quedaron despiertos hasta que me quedé dormido. ¿Saben qué fue lo más curioso de esta historia? Que cuando me preguntaron qué pasó aquella noche y les conté lo que yo recordaba, me dijeron que nunca vieron ningún caballo. ¿Qué opinan de la historia? ¿Para ustedes qué sucedió? Te invito a que pongas tus opiniones en la caja de los comentarios. Será un gusto poder leerte. Si quieres mandarme alguna historia, puedes hacerlo al correo que aparecerá en la descripción de este video o a la página de Facebook. Hasta luego. Yo soy la guardiana de las sombras. Y yo el narrador fantasma. Te invitamos a suscribirte y a que mires estos otros videos. No olvides activar la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Y si te ha gustado, comparte con tus amigos. Esperamos que tus noches sean un viaje a lo desconocido y tus sueños un eco de nuestras historias.